ayudar, voy a grabar la clase. Bueno, sean bienvenidos y bienvenida a esta clase número 6, semana 6. Eh, Vamos a trabajar con un tema más. Tenemos que dedicar esta semana a este tema, que se llama la estadística no paramétrica para una o dos variables. Es lo que vamos a estar trabajando esta semana, días martes y días jueves. Recordemos que estamos en medio de la semana 1. De hecho, este, es de considerar que hay también actividades y demás. Y bueno, creo que el hacer esta clase de esta manera, pues también les puede ayudar de alguna manera si tienen que asistir a alguna de las actividades o les gustaría asistir a alguna de las actividades. También les recuerdo que por este motivo, esta semana no tendremos evaluaciones, no así asignaciones para evaluaciones de la siguiente semana, ¿verdad? Entonces eso sí hay que considerarlo y de hecho empiezo por ahí, planteándoles, ¿verdad? Lo que es el documento de cronograma, como siempre hacemos en todas las clases al inicio, para que visualicemos cómo anda el panorama. Nosotros ahorita nos encontramos en la semana 6. Vean que no hay asignaciones para entregar. Sin embargo, la semana que viene estaremos trabajando una prueba específica sobre el tema visto la semana pasada, que es bondad de ajuste, ¿ok? Y el tema de esta semana 6 lo estaremos trabajando en una prueba en la semana 8, ¿ok? Entonces no es que no hay evaluaciones del todo sobre los temas que vamos estudiando, simplemente esta semana no, pero se retoma en la siguiente. Em, Primero, antes de iniciar con el tema nuevo, no sé si alguien tiene alguna duda de lo visto en la clase anterior. ¿Ya pudieron ustedes descargar R, instalarlo, seguir el ejercicio en R? ¿Tienen alguna duda de lo que vimos la semana pasada? Sí puedo instalar RStudio, pero no R. ¿En serio? Sí, ¿Por algún error o porque le falta descargarlo o por qué? Cuéntanos, Daniel. porque yo, digamos, estaba siguiendo, intentando seguir desde la página. Ok, sí dice instalar RStudio. Con Sí, RStudio todo sí salió bien. sí. Pero en R, digamos, voy a los diferentes links que yo creo que es lo correcto, pero me enseña un montón de cosas de descargar, pero no cualquiera se puede descargar y no sé cuál es la que funciona a mí. Entonces, como raro. Ok. Bueno, podríamos hacer varias cosas. Creo que hoy quedaría tiempo para ver, por ejemplo, su caso y que usted me muestre pantalla si tiene la posibilidad y tratar de que quede solucionado. Y si no, el jueves en persona, si usted tiene capacidad de llevar el equipo, pues ahí también. Prioritariamente hoy, ¿verdad? Que estamos cada uno en su espacio y tal vez si no le gusta llevar la computadora, ¿verdad? No, no sería necesario llevarla. Entonces, para que sepas, podemos hacer eso también. Me parece mejor virtual porque es que, digamos, yo a clase presencial puedo llevar una computadora, pero no es la que yo uso normalmente. Ujú. Ok. Digamos, la que estoy conectada ahora es la que yo uso normalmente, pero no la puedo llevar a la U porque es muy grande y es muy pesada. Ok. Entonces, Hoy ajá. tenemos espacio para eso, entonces ahora al final podemos dedicar unos minutos a su caso y ver si se nos soluciona. Listo, gracias, profe. Bueno, con todo gusto. Este, bien, si no hay más temas, entonces creo que ya, no, no, sí, ya estoy compartiendo, listo. Em, Ok, entonces vamos al tema de esta semana, estadística no paramétrica para una o dos variables. Recuerden, esta presentación es la presentación que yo les voy a dar a ustedes, pero es material que ha sido creado por el coordinador del curso, don Steven García. Hay autorización para que se haga de esta manera y lo que siempre les he dicho, ¿verdad? Es tratando de que equiparemos niveles, ¿verdad? Somos diferentes personas, don Steven y mi persona, pero así nos obligamos a ver lo mismo y... eh, por lo menos a mí me ayuda a que se entienda de parte de ustedes, ¿verdad? Que el nivel que se está dando es el mismo en ambos casos y espero que las cosas vayan quedando claras y si no nos quedan claras, pues también está la posibilidad de consultar a un Steven si fuera necesario. Quiero iniciar, eso sí, señalándoles algo importante.
con respecto a lo ocurrido en el laboratorio uno, ¿verdad? Que ya realizamos hace 2 semanas. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a ver. Me hubiera gustado estar en persona, pero bueno, ya no se pudo. Igualmente esto va a ser grabación y va a estar disponible para todos y todas. Entonces, importante para que lo puedan ver. Este, yo he visto las evaluaciones, digamos, teóricas de ustedes. Creo que en todos los casos han tenido notas muy buenas. En algún momento creo que la menor ha sido un 85 por ahí, 84 y algo. Sin embargo, me da curiosidad, ¿verdad? Cómo en la práctica de laboratorio, eh, los tres grupos tuvimos la situación, ¿verdad? De no lograr entender tal vez de qué se trata un muestreo aleatorio. Es más, voy a lo más básico, no es un tema del muestreo, es un tema de esa palabra aleatorio, ¿verdad? En el sentido de no, bueno, yo esperé hasta las 11, 11:30, ¿verdad? Para ya decirles, bueno, es que hay algo que se hizo realmente mal en todos los casos, que es que realmente no se está garantizando la representatividad ni se está haciendo el muestreo, digamos, probabilístico que se supone que se tiene que hacer, ¿verdad? En el sentido de que tomamos muestra aleatoria y creo que prácticamente en todos los casos el muestreo más era un muestreo no probabilístico, generalmente por conveniencia, ¿verdad? Los primeros 30 ítems que teníamos a la mano. Y en ese sentido, bueno, eso sucedió y ya en el reporte ustedes vienen corrigiendo de alguna manera y demás. Eso, bueno, ya lo conversamos. Pero la reflexión que yo quiero hacer en este punto es sobre el uso de la inteligencia artificial, porque básicamente el reflejo que yo tengo, ¿verdad? Y bueno, no es por otra cosa más que la experiencia, como dicen los dichos de antes, ¿verdad? Sabe más el diablo por viejo que por diablo, y entonces yo sé que hay un uso de la inteligencia artificial y bueno, que incluso yo mismo he promovido, ¿verdad? Les he dicho, es que hay que usarla, porque hay que adaptarse a los cambios que vamos teniendo. Pero sí también hay que tener una noción crítica de nosotros como usuarios de esa herramienta, ¿verdad? Porque a mí el reflejo que tengo en este momento del grupo en general es cómo usamos la inteligencia artificial no como herramienta que yo domino, ¿verdad? Sino como herramienta que me domina. Porque antes de llegar al laboratorio hicimos hasta una práctica de un formulario donde se habló sobre el muestreo y demás, y todos entregaron esos documentos y esos documentos tenían un fin que era tratar de cerrar portillos, ¿verdad? De que el entendimiento sobre la materia estaba generándose. Además de que me llamó la atención tener dos clases que dedicamos básicamente a la planeación de ese experimento y dos clases antes de la teoría de qué eran los muestreos. Y en todas las clases hicimos también sus ejercicios y su parte práctica y siempre estuvieron claros y claras en lo que había que hacer. Entonces, desde mi óptica, desde mi punto de vista, yo la conclusión que saco es muy sencilla, ¿verdad? Todo lo teórico se responde sin más y tenemos buenas notas y es porque la inteligencia artificial está ahí, apoyándoles a ustedes. Y yo no satanizo ni critico el uso de la inteligencia artificial. Lo que sí les quiero hacer ver es que la están usando mal. La inteligencia los está usando ustedes, no ustedes a la inteligencia. Porque es una herramienta para nosotros, pero nosotros tenemos que saber qué estamos haciendo, ¿ok? A la hora de la práctica del laboratorio del muestreo, lo más básico era saber cómo aleatorizar mi muestra. Es que eso es de lo que hemos conversado durante 4 clases. Prácticamente 2 semanas antes de llegar a ese momento, ya lo hemos conversado montones, ¿verdad? Eh, Caray, para mí es frustrante de alguna manera, pero más que quedarme en la frustración, yo digo, ¿cómo hago? ¿Verdad? Porque lo que más me interesa a mí es el aprendizaje. Y el día de mañana, yo lo que planteo es lo siguiente, ¿verdad? El día de mañana no se tratará de cómo hacer un muestreo para un curso, sino que el día de mañana es una herramienta en su trabajo.
Eh, si ustedes no son la persona que sabe hacer el muestreo, también tengo que decirlo con toda claridad. Habrá otra persona que sí lo sabrá hacer. Eh, Saber o no saber hacer estos temas, ¿verdad? Que al final es lo que estamos aquí dedicados. Estamos dedicados a un tema en el momento. eh, Puede hacer la diferencia en que usted dé un paso más en su carrera o se quede en la situación en la que está o incluso le obliguen a dejar el barco porque ha venido otra persona más capaz de alguna manera, ¿verdad? O con mayores capacidades, por lo menos en el momento. Entonces, es un tema importante que considero, digamos, que vale la pena sacar unos minutos, conversarlo. Tiene que quedar claro lo que estamos viendo, ¿verdad? Tenemos inteligencias artificiales, tenemos softwares, tenemos muchas cosas hoy en día. Yo creo que ustedes ya nacieron y ya habían celulares por todo lado, ¿verdad? A mí no me tocó verlo así. Los hijos de nosotros nacen y ya tienen inteligencia artificial y no van a saber qué es el mundo sin inteligencia artificial, probablemente. Entonces, tampoco es que vamos a sentarnos aquí y a regañar y decir no usen inteligencia artificial porque ya absolutamente nadie está en ese canal. Lo que sí quiero hacerles ver es que no tiene un sentido cuando la inteligencia artificial hace todo y le confiamos todo y no entendemos qué está pasando, ¿verdad? Y ustedes están tomando un curso de universidad, pues sabiendo, aquí todos sabemos que somos adultos, es decir, hoy es 21 de abril, son la 1:17, seguramente muchos o todos ustedes en su cabeza dirían, bueno, hasta tengo, se me ocurren mil mejores formas de pasar el tiempo que estar en esta clase, pero si estamos en esta clase es porque todos quisimos estarlo, porque sentimos que lo que estamos aprendiendo aquí es algo que nos puede sumar en la vida y pues también es normal que algunos temas nos gusten y otros no, de alguna clase, o nos gusten más, y eso pasa, pero al final todos aceptamos una responsabilidad, tanto yo de darles a ustedes la clase y el aprendizaje, como ustedes de tomarla, ¿verdad? En ese inicio de curso. Entonces, es interesante, ¿verdad? Cómo estas reflexiones creo que tienen que hacerse para que ustedes en el segundo laboratorio no se pueda volver a ver esto mismo, ¿verdad? Y eso significará crecimiento para todos, o sea, y es que somos seres humanos, entonces estas cosas tienen que pasar y nos pasan, pero sí, yo quiero hacer la reflexión, dar a ver cómo la pintura de lo que está sucediendo, digamos, en el grupo es todo lo que sea teoría, lo respondo muy bien, saco muy buenas notas, pero cuando realmente me tocó hacer y demostrar que sabía, creo que todos tuvimos nuestros fallos. Entonces, es muy fácil llegar a esa conclusión. La inteligencia artificial nos está guiando. Respondemos absolutamente cualquier pregunta que me haga el profesor del tema que sea, aunque yo no entienda qué está pasando ahí. Espero que no sea eso la realidad, por lo menos de todo el grupo, y si lo es, para que empecemos a cambiarlo, porque realmente no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ¿para qué venir a la universidad? Podríamos ir a enfrentarnos a la vida eh, a través de todo lo que nos va surgiendo, conversándolo con la inteligencia artificial y pues entonces hacerle caso a la inteligencia artificial, pero es que se supone que la parte crítica no funciona así, ¿verdad? Entonces ahí la invitación es para que metamos más análisis, metamos más consultas, porque en realidad también yo siento que no he tenido consultas, ¿verdad?, sobre lo que estamos teniendo y pues es una herramienta que ustedes tienen. Entonces, al final nos estamos quedando con dudas y estamos haciendo las cosas como no deben ser. Y es importante que sí aprendan. Al final es el aprendizaje del curso lo que más me interesa, no si sacan una alta nota o baja nota, porque el día de mañana cuando estén en un trabajo no van a saber resolver y entonces no tiene un sentido, ¿verdad? Que estemos aquí sentados eh, aprendiendo todos esos temas cuando realmente no los estamos aprendiendo. Entonces, quería dejar esa reflexión por ahí que me parece que es importante y un momento justo en el curso para que todos, ¿verdad? Y todas veamos, nos hagamos una introspección y veamos dónde nos encontramos. Ok, adelante, Dailin. Buenas tardes, profe. Quería hacer un comentario sobre eso. Bueno, muchas gracias porque pues sí, se nota que quiere ver una mejora en el grupo y le interesa de verdad.
que aprendamos bien y no muchos profes hacen eso. En nuestro caso, creo que también fue como la falta de tiempo en el momento de tomar los datos, porque pues sí es diferente saber teóricamente los temas y ya después ir a aplicarlos, no porque tal vez no terminemos de entenderlos, sino porque ya es más, o sea, es diferente como ir a aplicarlo uno. Y digamos, con el muestreo por conveniencia sí es muy fácil, muy simple, pero ya después el tema de que sea aleatorio pues sí siento que es un poco más complicado como lograrlo en práctica o terminar de entender bien cómo lograrlo. Entonces, obviamente sí, pues tuvimos que haber hecho más preguntas para tenerlo más claro y organizarnos mejor a la hora de ir a hacerlo, pero no sé si para el próximo tal vez podríamos hacer la parte de la toma de datos el día, digamos, el martes, que tenemos un poco más de tiempo para que haya un poco menos de errores tal vez. Sí, excelente. Bueno, no sé si podemos el martes porque, eh, vamos a ver, hay varias cosas. En principio, también tenemos que ir aprendiendo ciertos aspectos. Y bueno, muchas gracias por comentar. Y tampoco yo estoy haciendo estos comentarios en razón ni de regañar ni de aludir a alguien en específico. O sea, por eso estoy hablando del grupo en general, de la situación que percibo y de tratar de conversarla para irla cambiando, o sea, para mejorarla. Entonces, cuando dices que ojalá que en el segundo podamos mejorar, yo también quiero eso. O sea, esa es la idea. Em, a ver, creo que el tiempo de laboratorio podemos irlo viendo, pero creo que el tiempo de laboratorio es para el jueves y el tiempo es suficiente. Lo que pasa es que tenemos que tener todo muy claro, ¿verdad? Entonces las dudas que pueden surgir tienen que surgir antes. Entonces hay que obligarse, incluso el martes anterior, a simular la situación, ¿verdad? También yo reconozco que lastimosamente nos estamos viendo afectados con esta situación en la cual la clase está programada el 100% del semestre para una modalidad presencial y no lo estamos logrando, ¿verdad? Por situaciones externas a nuestro control. Y ahí ya no podemos hacer más que lo que estamos intentando hacer, que es dar lo mejor. Em, Igualmente yo, pues también me queda de tarea, ¿verdad? No crean, o sea, el ejercicio es de reflexión para todos. A mí me queda tarea decir pensar cómo hago las cosas para que se entienda mejor, ¿verdad? Y para que esas dudas puedan surgir antes. Es que ese es el punto. Si las dudas hubieran surgido el martes antes, todos sabemos que tenemos que hacer el jueves y el tiempo va a alcanzar, aunque sea 1 hora y media o 2 horas. O sea, es que es suficiente, pero no estamos logrando llegar a esas dudas que son vitales, ¿verdad? Porque luego hay otras dudas ahí en el camino más pequeñitas y que también tienen que surgir el propio del experimento y que surjan, no pasa nada. Es que estoy hablando del tema más vital, ¿verdad? Que tenía, por ejemplo, esa práctica y que de alguna manera, desde mi perspectiva, yo decía esto, o sea, ni siquiera hubo una pregunta el martes sobre ese tema, porque desde mi percepción, yo decía, esto ya es obviamente entendido, ¿me entienden? Entonces, y claramente no fue obviamente entendido. Entonces, yo también tengo que hacer una reflexión de cómo transmito yo el conocimiento y de que esas dudas puedan surgir antes, ¿verdad? Porque es lo que vale la pena cuando son dudas así de significativas. Pero, de ahí, echamos para adelante, o sea, no pasa nada. Yo no creo que sea posible que el laboratorio se pueda hacer el martes, porque el martes es tiempo de planeación, pero lo que sí creo es que el martes podemos sumar, por ejemplo, una simulación y entonces el jueves llegaremos más directo a lo que sí hay que hacer. ¿Me entienden? Entonces, eso creo que también queda como tarea para mí, para el siguiente laboratorio, en el sentido que el jueves no lleguemos a una duda tan crítica como esta y no tenerla clara, ¿verdad? Entonces, todo bien, no pasa nada, echamos para adelante y bueno, agradezco el comentario también porque Está me bien, profe, muchísimas permite. gracias, de verdad. Ok. Bueno, estadística no paramétrica. Hemos sumado después de muestreo, sumamos la clase anterior, que era la clase en la cual estuvimos viendo em, pruebas de bondad de ajuste, y ahora sumaremos estadística no paramétrica, la semana anterior y esta semana. Em, en estadística no paramétrica, pues tendremos esta agenda, preguntas generadoras del tema,
una introducción donde hablamos de por qué se usa, cuáles son ventajas, cuáles son desventajas de usar estadística no paramétrica. Y luego veremos algunas pruebas, prueba de signo, prueba de rango con signo, prueba Wilkinson y Mann-Whitney y finalmente temas sobre varianza. Obviamente tenemos toda la semana para ver esta materia. Entonces, hoy veremos una parte y el jueves, si Dios lo permite, que nos vemos presencial, veremos la siguiente parte para dar cierre y ver este tema. Importante, les recalco, ustedes ya lo tienen en su carta al estudiante y en el cronograma, pero bueno, la semana pasada se dedicó a pruebas de bondad de ajuste. Esta semana se dedica a estadística no paramétrica y a partir de la siguiente semana estamos viendo otros temas. Entonces, tanto el de la semana pasada como este, solo dedicamos una semana al tema en sí. ¿Ok? Importante. Recuerden que todos estos temas son herramientas que vamos metiendo en nuestra valija. Ya dedicamos gran parte, creo que fueron 4 semanas completas, eh, estudiando muestreo, ¿ok? Y ese muestreo vimos diferentes tipos y entonces todo eso es herramientas. Es una carpeta que tenemos ahí de herramientas del muestreo, incluso o incluye los diferentes tipos de muestreo que existen. Ya vimos entonces las pruebas de bondad de ajuste también y ahora estamos viendo lo que es la, la estadística no paramétrica. Pero entonces para que tengamos claro también esa expectativa de cómo hacer. Bueno, hay preguntas, digamos, que nos planteamos muy básica, que deberíamos plantearnos en este momento muy básica. ¿Qué significa esa palabra que hasta ahora está surgiendo en el curso? ¿Paramétrico o no paramétrico? Porque incluso el tema se llama no paramétricas. Entonces, ¿qué es ser paramétrico y qué es ser no paramétrico? ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Qué significado tiene eso? Eh, Además, otra pregunta generadora es, ¿cuándo yo debo recurrir a una estadística de esta categoría que estamos estudiando hoy, que se llama no paramétrica? ¿Y cuáles son las desventajas de los procedimientos no paramétricos? Incluso cuáles son las ventajas, que también debería de plantearme yo esas preguntas o esas respuestas. Vamos a ir diciendo que em, es importante hablar sobre algo que se incluye dentro de lo que se llama estadística paramétrica. La estadística paramétrica tiene un supuesto, y aquí lo plantea como con esa palabra importantísimo, ¿ok? Que es que se trabaja con una distribución normal. ¿Recuerdan? Distribuciones es lo que estuvimos hablando la semana anterior. La distribución normal, al final de la clase de la semana anterior, vimos 4 o 5 nombres de pruebas de bondad de ajuste para una distribución de datos y poder determinar si esa distribución es una distribución normal o cumple con las características o logra adaptarse o ser descrita con una distribución normal. Entendiendo nosotros lo que ya dijimos en la clase anterior, de la semana anterior, de que distribución normal es esa distribución teórica en la cual los datos cumplen con la forma de la campana de Gauss. eh, y tienen ciertas características que permiten o nos permiten a nosotros indicar que esa distribución es una distribución de tipo normal. Ese normal se refiere a teoría, ¿verdad? Una distribución que en la teoría es entendible como una distribución normal. Entonces, si mis datos se comportan como una distribución normal, ya a partir de eso hacemos una serie de procedimientos. Entonces, la clase anterior es una clase importante, porque la clase anterior, después de que yo tome datos, tomo esos datos y digo, ok, aquí están mis datos. ¿A qué tipo de distribución pertenecen? ¿A cuál tipo de distribución se acercan? ¿A cuál tipo de distribución se acoplan? ¿Verdad? Que fue un poco la palabra que usamos la semana pasada. ¿Se acopla a la distribución normal? ¿O se acopla a la distribución de Poisson? ¿O se acopla a la distribución
uniforme, discreta, varios tipos de distribuciones que estuvimos estudiando en la semana pasada. Entonces, saber que sus datos sí pertenezcan a una distribución formal, en realidad es importante porque permite el uso de otras herramientas de las cuales todavía no hemos hablado y que vamos a hablar a partir de la próxima semana, pero que solo son permitidas, por decirlo así, para aquellos datos que sí sigan una distribución normal. Y resulta que en el mundo en el cual estamos, muchos de los fenómenos, de los procedimientos, de los datos, y no solo en este curso, sino en otros cursos de estadística, la mayoría de veces, sí cumplen con el supuesto importantísimo de que sus datos están dentro de una distribución normal de datos. Y eso hace una diferencia en cómo yo manejo los datos de ahí en adelante, ¿ok? El tamaño de muestra también es otra variable, además de si mis datos están dentro de la forma de una distribución normal, el tamaño de muestra también es otra variable interesante que yo debo estudiar o entender porque el tamaño de muestra puede hacer percibir que esté dentro de una distribución normal, aunque tal vez no, por ejemplo. Pero más importante que ello, el tamaño de muestra, si es grande, entonces va a llegar a cierto punto en el cual puedo decir que a partir del tamaño de muestra yo logro cumplir con el teorema del límite central. Ese teorema del límite central podemos en esta presentación, como es el estilo del profesor, ¿verdad? En algunas ocasiones podemos ir a links para abordar el tema en concreto. Y eso nos da, digamos, o nos lleva a una ventana externa. Generalmente suelen ser también del profesor, ¿verdad? Pero es un recurso externo a la presentación, donde se nos habla un poco sobre el tema en concreto. Por ejemplo, cuando él está hablando acá del teorema del límite central, entonces aquí se nos va a dar un poco de teoría con respecto a ese teorema del límite central. No es mi fin, ¿verdad?, que nos volvamos expertos en el teorema del límite central. Ustedes pueden consultarlo después de esta clase sin ningún problema. Aquí está el recurso. Y luego este otro sobre el efecto de la asimetría sobre el teorema del límite central y lo muestra de esta manera. ¿Ok? Ahora, volviendo a lo que realmente nos interesa, es que es tratar de enfocarnos en el tema de la estadística no paramétrica. Entonces, eh, vamos a avanzar un poquito en la presentación. Cuando los datos que yo tengo no necesariamente siguen una distribución normal o incluso yo tengo dudas de que sigan una distribución normal, entonces, o hasta incluso puedo ir más básico, cuando yo desconozco el tipo de distribución del todo de mis datos, ¿verdad? Y tal vez no he hecho las pruebas de bondad de ajuste para mis datos, para entender en qué tipo de distribución se ajustan. Aún así, yo puedo hablar de procedimientos no paramétricos, que son entonces los procedimientos sobre los cuales aquel supuesto importantísimo de que se sigue una distribución normal no se cumple o no necesariamente estoy seguro que se cumpla. Y estos procedimientos tienen la característica de ser procedimientos libres de distribución. ¿Eso qué quiere decir? Realmente no tengo puesto el interés en qué tipo de distribución estoy trabajando, pero a través de una prueba no paramétrica me permito conocer información y no necesito entonces comprobar si hay distribución normal o no y entonces realizar una prueba concreta o no. Vean que esa es la característica sobre ser paramétrico o no paramétrico, aquello que hablábamos en la primera pregunta generadora de esta presentación. Entonces, vean que estos procedimientos no paramétricos o pruebas no paramétricas
Son libres de distribución, también podríamos decir no hacen supuestos acerca de la distribución y puedo aún así utilizarlos, pueden aún así ser utilizables. Ok, los métodos no paramétricos no están libres de supuestos de una manera absoluta, ¿verdad? Porque algunos de los métodos más comunes, como la prueba de rango con signo y la suma de rangos que vemos en este curso, parten del supuesto de simetría aproximada. Entonces, no podríamos hablar de una libertad de supuestos absoluta, pero sí mucho más flexible. En términos prácticos y para este curso, podemos aplicar las pruebas no paramétricas bajo las situaciones incluso de desconocimiento del tipo de distribución. Entonces, este hecho de que existen ciertos supuestos, por ejemplo el de simetría aproximada, nos lleva a que en realidad los métodos no son aplicables de modo universal. Incluso hay que hablar de las desventajas para también entender por qué no son aplicables de modo universal, porque entonces diríamos, bueno, profe, pero entonces ¿para qué hacernos ¿para qué molestarnos en entender el tipo de distribución de los datos que yo tengo si existe la estadística no paramétrica y con eso puedo trabajar y listo, ¿verdad? Más o menos, no necesariamente, como toda en la vida tiene sus peros. Entonces, número uno es que no son los métodos más utilizados de manera universal. Y también hay que decirlo, al no ser los métodos más utilizados, no necesariamente son los más entendidos a nivel universal. O sea, están más desarrollados todo lo que tiene que ver con estadística paramétrica. De hecho, por ejemplo, probablemente muchos de los métodos no paramétricos se nos pueda dificultar en ciertos software su realización. Aquí, por ejemplo, vamos a visualizar cómo para poder realizar las pruebas, digamos en un Excel, tenemos que ir muy a mano al realizar paso a paso para poder llegar a un resultado en esta estadística no paramétrica, porque no existe, a diferencia de la estadística paramétrica, una función en Excel donde yo pongo dist, distribución eh, y una prueba, o incluso en R, ¿verdad? Que vimos dist punto y hago la prueba. Entonces, no necesariamente se tienen tantas herramientas. R sí las tiene porque R tiene la característica, la particularidad de que al ser un software estadístico y inventado desde hace muchos años y trabajado por la humanidad desde hace muchos años, entonces existen muchos paquetes y de los cuales pues básicamente podemos nosotros utilizar alguno de ellos y con ese paquete garantizarnos, ¿verdad?, que estamos haciendo estadística no paramétrica a partir de una función, que es parte de lo que hemos venido aprendiendo desde la semana anterior. Entonces, eso se va a seguir repitiendo en el software R, pero por ejemplo en el software Excel, donde a veces yo tengo para sacar un promedio, una función en español promedio o en inglés mean, ¿verdad? Y solo agarro la selección de datos a los cuales le quiero obtener ese promedio, hay una fórmula escrita para hacer eso. Mientras que, por ejemplo, las pruebas de estadística no paramétrica en Excel no las vamos a encontrar a partir de una fórmula. Entonces tenemos que hacer una serie de pasos, ¿verdad? Manuales, con las celdas, trabajando con los datos para poder llegar a un resultado. Entonces, eso también se explica en el hecho de que no son los más usados, ni son los más aplicados a nivel universal. Y es importante, eso sí, recalcar que hasta este punto tal vez pueda haber sonado de esa forma, pero no es lo que se quiere recalcar. No es necesariamente que estemos hablando de que lo no paramétrico es entonces inferior o decir que lo paramétrico es superior. Ninguna de las dos afirmaciones está correcta. Son diferentes tipos de hacer estadística, la estadística paramétrica y la estadística no paramétrica, pero en ambos casos se trata de herramientas y lo que nos importa a nosotros realmente es conocer esas herramientas, entender, ¿verdad?, cómo se usan y hacer el uso de ellas de manera adecuada. Eso es realmente lo que queremos. Vamos a ver, se me perdió. ¿Dónde vamos? Aquí, estadística no paramétrica, sí, esta, diapositiva 6.
La estadística no paramétrica es una rama de la estadística que permite analizar datos sin asumir que provienen de una distribución específica. Creo que ya hay redondeo en esto, ¿verdad? Ya lo hemos ido comentando. Mm, Nota del autor, para que nos quede claro, nótese que indica que no provienen de una distribución específica, no solo de la normal, por lo que recomiendo evaluar si no existe una distribución particular que se pueda ajustar a los datos antes de aplicar un test no paramétrico. Hay que hablar de las desventajas, que todavía seguimos sin hablarles, para tal vez entender un poco el comentario, el contexto de lo que se está diciendo ahí. Lo que hace especialmente útil, lo que la hace especialmente útil cuando las condiciones para los parámetros, perdón, para los métodos paramétricos no se cumplen. Es muy útil cuando yo quería usar estadística paramétrica, pero la estadística paramétrica requiere supuestos y requiere que se cumplan supuestos y no se cumplieron, ¿verdad? Entonces, si eso pasó, entonces puedo saltar con toda tranquilidad la estadística no paramétrica porque de todos modos es el camino que me queda. O sea, ya no me quedó el camino de la estadística paramétrica. Ok, si hacemos un cuadro comparativo de características entre la estadística paramétrica y la estadística no paramétrica, podríamos ver algo de esta manera. Distribución de los datos, la que estuvimos conversando la semana anterior, protagonista de la semana anterior, cómo es la forma en que se acomodan los datos que yo tengo. En el caso de la estadística paramétrica, como hemos venido conversando, se requiere que se dé cumplimiento al hecho de que los datos se acomoden, sigan, se acoplen a una distribución específica, que es la distribución normal. Mientras que en el caso de la estadística no paramétrica que estamos estudiando esta semana, esa condición no es necesaria. Usted no quiere, usted no requiere, no necesita que sus datos se acomoden a la distribución específica normal, ni a la distribución específica de Poisson, ni a la distribución específica uniforme discreta, a ninguna distribución, a ningún tipo de distribución. En cuanto a tipo de datos, en la estadística paramétrica utilizamos datos que tienen que ver con intervalo o con razones, proporciones. Mientras que en la estadística no paramétrica podemos incluir datos distintos a los anteriores, como los ordinales, que son los datos que llevan un orden. Por ejemplo, mayor, medio, menor. 1, 2, 3, en el entendido de que uno está antes de 2, 2 antes de 3, o sea, hay un orden, son ordinales. Nominales o no normalmente distribuidos. O sea, todo ese tipo de datos que, como vemos, no coinciden con estos datos de intervalo o de razón. Todo ese tipo de datos son tipos de datos aceptados o los cuales yo voy a trabajar con estadística no paramétrica, porque este tipo de datos por sus características, generalmente no logran una distribución normal. ¿Ok? Todo tiene relación con el hecho de la distribución normal. En cuanto al tema de supuestos, podríamos hablar que en la estadística paramétrica hay supuestos que yo tengo que probar y que por lo tanto son supuestos estrictos. Si no se siguen o se rompen esos supuestos, el uso de la estadística paramétrica está incorrecto. O yo lo puedo hacer uso, pero mis resultados están incorrectos. Mientras que los supuestos, como hemos hablado, son casi inexistentes. Casi porque ya vimos si hay cierto supuesto que debe respetarse. Entonces, hablamos de que son supuestos, sí existen, sí deben cumplirse, pero son mucho más flexibles. Ahora vienen algunos otros temas de interés, por ejemplo, la potencia estadística. En el caso de la estadística paramétrica, sus resultados logran reflejar mayor potencia estadística siempre y cuando sus supuestos se hayan cumplido. Mientras que en la estadística no paramétrica siempre habrá una menor potencia estadística en los resultados. Sin embargo, también hay que indicar
son esos resultados más robustos ante violaciones de supuestos. Pero no está en duda que hay una mayor potencia estadística cuando trabajamos con pruebas paramétricas que cuando trabajamos con pruebas no paramétricas. Y eso ya suena a desventaja, ¿verdad? Sensibilidad a los outliers. ¿Qué será outliers? Dialing. Profe, no sé, la verdad. ¿Alguien de casualidad sabe qué es un outlier? Profe, ¿no son los datos atípicos? Sí, es correcto. Esa es la manera también muy común de llamar a los datos atípicos, los outliers. Vamos a ver, a presentar la pizarra para poderles escribir. También conocidos como datos atípicos y que pueden tener, luego hay que entrar en investigación de por qué está ese outlier en su grupo de datos, ¿verdad? Entonces, supongamos, tomamos unos datos, cuando yo hago representación gráfica de esos datos, yo los visualizo, se van acomodando de esta manera. Ahí están los datos que yo fui tomando, se van viendo así. Los represento en gráfico, caray, de un pronto a otro hay un dato ahí. Ok, definitivamente tomé 1000 datos, 1000 mediciones. Cuando yo los grafico, los veo de esta manera y solamente un dato está acá, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esto no suena muy normal, ¿verdad? Eso es un outlier, un dato atípico de, a veces alguien le puede decir dato erróneo y no necesariamente, ¿verdad? Por eso es que, o sea, ahí está el outlier, no se llama dato erróneo por default, porque en realidad cuando te sale en un set de datos una situación como esta, es importante entender por qué ese dato está ahí, ir a la causa del por qué esa medición dio de esa manera. Porque si bien una de las opciones o un camino es que efectivamente, por ejemplo, cuando tomé la información, cuando hice el muestreo y tomé la información, cometí un error y entonces ese dato efectivamente responde a un error de cómo se tomó la información, también puede significar que no hubo error en cómo se tomó la información y algo distinto puedo interpretar de eso. Lo que sí es cierto es que muchas veces en los análisis va a ser muy útil eliminar ese dato atípico o dato outlier de mi set de datos para continuar con los análisis que debo continuar. Pero la causa de por qué está ahí, tengo que investigarla, porque puede ser, o sea, no necesariamente garantiza que hubo un error ni en la toma de datos, ni en cómo hice el gráfico, o sea, puede ser que las cosas no hayan surgido de un error humano, por ejemplo, pero definitivamente es un dato atípico a todos los otros 1000 datos que tomé, ¿verdad? Entonces eso es un outlier. Y las pruebas paramétricas, las que vamos a utilizar en la mayoría del tiempo, tienen una sensibilidad alta a esos datos tipo outlier o dato atípico. Y entonces quiere decir que si, por ejemplo, yo realizo análisis y no elimino el outlier de mi set de datos, las conclusiones a las que llego están siendo afectadas o tienen una afectación grande por un dato, que si yo consigo la causa de ese dato y amerita la eliminación de mi set de datos, entonces puedo llegar a conclusiones muy distintas de las que llegaría incluyendo el dato. Entonces, cuando yo tengo esos datos, vale la pena un análisis concreto y profundo del por qué se dio, cuál fue la causa, si puedo o no eliminarlos y si los elimino, probablemente voy a obtener resultados distintos de si no los elimino. Porque la sensibilidad de la estadística paramétrica hacia los outliers es alta, es muy sensible. Mientras que en el mundo de la estadística que estudiamos hoy, que es la no paramétrica,
La sensibilidad a esos datos es baja. O sea, me di cuenta que tengo un outlier, saco mis conclusiones. Si lo quito, probablemente mi conclusión se mantenga igual. ¿Ok? La sensibilidad es baja, es decir, su afectación no es una afectación de la cual en la mayoría de casos deba preocuparme. Eso no quiere decir que no pueda hacer los mismos procedimientos que en el otro tipo de estadística, por ejemplo, conocer su causa, entender por qué se dio y si me es permitido eliminarlos, también lo puedo hacer. Pero esa conclusión va a ser menos afectada en la estadística no paramétrica que en la paramétrica. Sí, adelante, Saúl. Profe, Ajá. aparte de error humano en mediciones, ¿cómo se puede quitar un dato? ¿Cómo se puede quitar? Sí, como ese que se dice que si es un outlier y queremos quitar algo, Ok. encontramos la causa. Sí, Vamos, ¿qué vamos a causa ver. podría ser? Ok, bueno, buena pregunta. Vamos a tratar de poner esto en claro. Una cosa es que usted va a hacer unas líneas de investigación para entender la causa de por qué ese dato está ahí, ¿verdad? Causa o causas, no sé. Necesariamente deberíamos siempre plantearnos ir a una única causa, una causa raíz, ¿verdad? Del por qué se dio ese dato. Entender el por qué se dio. Ahora, el eliminar el dato, que también he dicho, no necesariamente es lo mismo que entender esta parte de la causa. O sea, eliminar el dato es lo siguiente. Cuando usted planteó este gráfico, para poder hacer ese gráfico, probablemente usted tuvo datos en una columna uno y datos en una columna 2, los cuales aquí tenían unos valores, aquí tenían otros valores, y usted puso en un software, ¿verdad? Es decir, hágame el gráfico de manera lineal de estos datos. ¿Ok? Y cuando usted hizo ese gráfico le quedó así. Entonces, usted ve este outlier. Este outlier usted lo identifica. O sea, usted puede ir, ya que lo vio aquí en el gráfico, sabe que esto es un outlier. Entonces usted va y dice, ah, el dato que me genera ese punto es este. X, ¿cómo lo sé? Bueno, porque yo aquí, ¿verdad? Mido X y el valor que corresponde. Y aquí mido Y y el valor que corresponde. Entonces yo aquí estoy graficando X con Y y me doy cuenta que este de aquí es mi outlier. Entonces cuando yo hablo de eliminar, es un procedimiento en el cual, digamos, usted tenía este set de datos y ahora le dio aquí a a esta fila, le dio eliminar. Y su set de datos ya no es de 1000 datos, sino de 999 datos. Y cuando lo grafica, lo ve solo esto, sin este outlier de aquí. ¿Ok? Vea que hacer eso, esa acción que acabo de escribir, yo la puedo hacer sin necesariamente conocer la causa de por qué ese outlier está ahí. ¿Me entiende? O sea, yo aquí visualmente vi que existe. Entonces quiero depurarlo, quiero eliminarlo. Vengo, elimino los datos, vuelvo a graficar y ya está, ya no aparece. ¿Cierto? ¿Me voy a entender? Sí, vamos que ahí pues, si no tenemos la causa de por qué este dato está así, no sería como manipular los datos y, por así decirlo, manipular el estudio. Entonces, Claro. como que sería como poco, no sé, poco probabilístico real o así. Bueno, en algunas situaciones eso puede significar poco ético, en otras situaciones puede significar que realmente estás haciendo un análisis pobre. O sea, parte del análisis, entonces, efectivamente, o sea, estamos claros en lo que usted me está diciendo. Ahora, eliminar significa eso. Yo por eso estoy planteando, antes de eliminar, de nada más tomar la decisión de eliminar, yo debería darme la tarea de entender por qué surgió ese dato. ¿Verdad? Entender el porqué de ese dato. ¿Por qué llegué yo a ese dato? ¿Por qué ese dato está ahí? Ocupo explicar eso, ¿ok? Yo ocupo explicar el por qué ese dato está ahí. Y entre las causas posibles, ¿verdad? Las que puedo llegar es, no sé, un error humano, por ejemplo, en la toma de datos. Un error de la máquina en la toma de datos. Y cada causa puede significar otra cosa que luego
abre otra línea de investigación, pero yo, sabiendo la causa, ya puedo eliminar y puedo comentar en mi análisis, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, no, es que resulta que ya yo investigué y ya yo me di cuenta que esto es un error humano, porque realmente en vez del uno que aparece aquí, debió haber sido, vea, como 100 y entonces ese dato iba aquí, ese punto iba aquí. Entonces de repente mi procedimiento no va a ser necesariamente eliminarlo, porque aclarada la causa, la solución es trasladarlo y el dato aparece allá y ya no hay outliers, ¿me entienden? Ok, muchas gracias. Ahora, ¿tiene que ser que siempre se equivocó y le faltaba un cero y se tiene que mover ahí? No, no, no tiene que ser. Puede ser que fue error de la máquina y de 1000 mediciones, una dio así. ¿Qué puedo, qué puede pasar en ese momento? ¿O qué debería yo concluir? Bueno, caray, ¿por qué dio así? ¿Qué está pasando en esa máquina? Esto es algo que pone en riesgo la vida de alguien. Debería ir a estudiar más a profundidad el funcionamiento de esa máquina, a ver si esto lo repite cada 1000, cada 2000 ciclos, cada 3000 ciclos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sucedió eso en la máquina? ¿Ok? Ahora, independientemente, por ejemplo, de que sea un error humano del cual no puedo después corregir, o un error de máquina del cual tengo que después ir a entender o estudiar más a fondo, la estadística que yo estaba estudiando se ve afectada, si, sobre todo si la estudio con estadística paramétrica, ya sabemos, se ve muy afectada si para mi análisis mantengo este dato, que es un outliers. Entonces, sí, definitivamente, entender la causa de por qué salieron sus outliers es una tarea que tiene que darse usted si quiere que el análisis que está usted planteando sea un análisis valioso, definitivamente. Pero luego la siguiente pregunta que debemos plantearnos es si elimino ese dato, pase lo que, o sea la causa que sea, que dicha y entenderla y luego tomaré acciones. Pero yo estoy haciendo un análisis estadístico de información y ese dato, si estoy usando sobre todo estadística paramétrica, me va a afectar. Entonces, si la decisión es eliminar, tiene que eliminarse. Y sigo con mi análisis, ¿verdad? Bueno, lo que está tratando de ilustrar o lo que estamos tratando de ilustrar aquí con la estadística no paramétrica es que, bueno, muchas veces existen outliers y si yo lo que estoy planteando es algo de la estadística no paramétrica, mis conclusiones probablemente no se vean afectadas por esos outliers porque la afectación de outliers hacia el análisis en la estadística no paramétrica es baja. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Sí. Bueno, avanzamos. Y finalmente habla sobre el tamaño de la muestra. La estadística no paramétrica no necesariamente se preocupa por el tamaño de muestras, así que con muestras pequeñas ya suele ser funcional, mientras que la estadística paramétrica eh, muchas veces requiere de tamaños de muestra mayores para entonces entregar resultados o conclusiones más potentes. Además de ese cuadro de características, podemos plantear lo que está aquí, que sería las ventajas y desventajas de la estadística no paramétrica, ya de ella solita. Entonces, ¿cuáles son ciertas ventajas? Bueno, comparada con la estadística paramétrica, es más sencillo, los cálculos con los cuales vamos a trabajar son más sencillos, ¿ok? Los procedimientos y la computación de ¿cómo se llama? De matemática, de los modelos y demás, es mucho más sencilla en la estadística no paramétrica. Eh, También una ventaja, o podemos considerar una ventaja, que puede servir como un método de evaluación rápido. O sea, muchas veces, a raíz de que esa computación es más compleja en las pruebas paramétricas, entonces yo puedo apoyarme en una no paramétrica para tener unas conclusiones de una manera más rápida, ¿verdad? Porque esto, al ser más sencillo, llego más rápido a una conclusión. Entonces, puede servirme para, por ejemplo, un diagnóstico de alguna información, un diagnóstico inicial. Eh, Otra ventaja es que ya, de hecho, lo hemos dicho, ¿verdad? Muchos supuestos eh, que necesito hacer cuando
se trata de la estadística paramétrica, pues aquí en este mundo no son requeridos. Entonces no busco esos supuestos, no busco validar esos supuestos. Em, y es útil cuando el tamaño de muestra no es necesariamente el adecuado, el que me dio la fórmula, o estamos ante un tamaño de muestra súper pequeño, muy pequeño, y con ese tamaño de muestra es con lo que debo trabajar. Em, Ahora bien, si bien estos se consideran ventajas, también existen desventajas para la estadística no paramétrica. Una es que eh, la estadística no paramétrica no siempre son de fácil aplicación, aun cuando la computación matemática para realizar es sencilla, pero no siempre son de fácil aplicación. Em, si se puede aplicar una técnica paramétrica porque cumple los supuestos, se considera que es mejor porque la tabla anterior ya nos daba algunas pistas, ¿verdad? Generalmente la estadística paramétrica es más eficiente. Recuerden que hablábamos de que tenía mayor potencia estadística y tiene más potencia para un mismo tamaño muestral. Es inevitable que exista más potencia estadística en la estadística paramétrica que en la no paramétrica. Y en general, cuando los supuestos paramétricos se cumplen, las pruebas no paramétricas tienen menor eficiencia, que es casi lo mismo que el párrafo anterior, solo que estamos diciéndolo de una manera distinta y también que este indica, ¿verdad? Eh, que si yo quiero tratar de mejorar la eficiencia, aunque probablemente no la voy a empatar, no probablemente de seguro no la voy a empatar con la estadística paramétrica, entonces voy a tener que ampliar mi muestra, ¿verdad? Y esto puede significar una desventaja, tener que ampliar una muestra. La estadística inferencial se basa o depende del proceso de extracción de la muestra y de si este es efectivamente aleatorio. ¿Ok? Ven por qué también la reflexión de inicio de clase y también por qué hacer ver este tema. O sea, obviamente aquí estamos aprendiendo y yo me alegro mucho que pasen estas situaciones en su vida académica y no en su vida profesional, porque ese tipo de errores en la vida profesional cuestan dinero, ¿verdad? Y ese dinero muchas veces es mucho y eso puede costar también un puesto de trabajo o la vida de una persona. Entonces, vean que es muy importante esa parte de la aleatoriedad, sobre todo en la etapa en la cual se genera una extracción de muestra, o sea, en la que yo estoy generando un muestreo. La aleatoriedad no es algo que yo debo tomármelo a la ligera y decir, sí, en la teoría se debe hacer aleatorio, pero en realidad yo lo voy a hacer a conveniencia. No hay que tomarlo tan a la ligera. De eso pueden depender vidas, ¿verdad? De lo que estamos haciendo y de si lo hacemos bien o no lo hacemos bien. Entonces, eh, a garantizar esa aleatoriedad sirve para que se eviten sesgos, los cuales son de los más evidentes. Y eso es algo muy importante, se hable de lo que se hable, paramétrico o no paramétrico. Si la toma de datos no ha sido una toma de datos correcta, aleatorizada, representativa, ni paramétrico ni no paramétrico genera que exista una corrección en las conclusiones que yo debo interpretar. O sea, ya la prueba generará sus resultados, pero realmente si los resultados que yo estoy determinando son relevantes o no son relevantes, no depende de la prueba que yo use. De lo que más depende y del más amor que debo ponerle es de cómo llegaron esos datos, cómo fueron tomados esos datos. Esa es la parte más relevante en un estudio siempre. Y eso está aquí como reflexión y como comentario porque es muy importante que lo tomemos siempre en consideración. Y en ocasiones sucede que la población sigue la distribución normal, pero que el método de extracción de los datos no lo refleja, pues no es correcto. Aleatoriedad, el instrumento de medición no es adecuado, entre otros. Entonces, tener en cuenta que aunque yo tomé mal los datos, muchas veces los puedo estar viendo como datos bien tomados y no necesariamente son datos
o valiosos o útiles. Otro comentario importante y que en algún punto aquí ya me lo salté un toquecito porque estaba muy teórica la diapositiva, pero aquí lo retomo, es este que dice que el n menor que 30, recuerden el tamaño de su muestra, n minúscula, el n menor que 30 no significa que entonces yo automáticamente me decido por un test no paramétrico antes de uno paramétrico, ¿verdad? El test no paramétrico se requiere cuando no se cumplen los supuestos de los test paramétricos, es decir, no hay distribución normal. Y no necesariamente hablamos de que se requiere porque hay una muestra pequeña. ¿Ok? No es así. Estamos aprendiendo la lección más valiosa sobre el uso de la estadística no paramétrica en el sentido de que la utilizo cuando no se cumple los supuestos del modelo o bien la utilizo también como refuerzo o como diagnóstico rápido, aunque sé que se cumplen los supuestos del modelo, porque si hay distribución normal, también puedo usar estadística no paramétrica, ¿verdad? Eso ya lo hemos ido aclarando a través de esta presentación. Em, Aquí hay en este ejemplo entonces donde se nos dice lo siguiente. Em, si estoy, por ejemplo, planteando cómo voy a estudiar un tema de una hipótesis, de una tendencia central, entonces cuando yo me enfrento a un ejercicio en el que conozco que la población tiene o sigue una distribución normal, yo podría ir a la segura, digamos, utilizando un test paramétrico. Esto sería parte de lo recomendable o el camino lógico a seguir. Si yo conozco de previo que la población no es normal, pero la muestra es suficientemente grande, entonces el test paramétrico todavía puede seguir siendo útil por aquella página que les dije que le echáramos un ojito posterior a la sesión, que habla del teorema del límite central, el cual señala que aun cuando una población no sigue necesariamente al pie de la letra una distribución normal, pero tengo muestra muy grande y esa muestra permite entonces que aunque no sea población normal, tiene ciertas características que comparte, entonces puedo estar hablando de utilizar un test paramétrico, sigue siendo una posibilidad. Ojo ahí, porque entonces hay un supuesto que no se cumple, pero me lo permiten ciertos límites, que son estos del teorema del límite central. Y luego ya me puedo enfrentar a la situación en la cual la población definitivamente es no normal y además estoy enfrentado a una situación donde mi muestra no es grande, es una muestra pequeña y entonces definitivamente la única opción, respuesta definitiva, como dice el programa, es un test no paramétrico. Eso es la única opción que a usted le queda. Vean que este es el camino más complicado de la vida, porque si nos ponemos a ver este camino, el de la población normal, definitivamente entonces yo no dudo y uso un test paramétrico, pero puedo, por ejemplo, incluso reforzar con un test no paramétrico. También puedo hacerlo, ¿verdad? No es que dejo de hacer el paramétrico, pero puedo reforzar y entender si el resultado o la conclusión a la que llegué con el test paramétrico, también llego con el test no paramétrico, que es lo que debería suceder. Porque el no paramétrico también lo puedo aplicar a una distribución que es, que sigue una distribución normal, a una población que sigue una distribución normal. Ok, estos son algunos aspectos muy teóricos, yo sé, pero que hay que comentar sobre esto. Ahora propiamente hablamos sobre los tests no paramétricos. Entonces, uno de ellos se llama la prueba de signo. Este test no paramétrico llamado prueba de signo se usa para probar hipótesis sobre, vean esta característica curiosa, la mayoría del tiempo en los test paramétricos estamos probando sobre la media o el promedio, ¿verdad? Y planteamos nuestra hipótesis nula e hipótesis alternativa a partir de la media o promedio de mis datos, ¿ok? Aquí estoy trabajando a partir de la mediana de mi información. Ven que la mediana suele ser una medida más común en distribuciones, por ejemplo, continuas o distribuciones con discretas.
Recuerden, la mediana es diferente a la media. La mediana es cuando yo pongo todos mis datos en orden, ascendente o descendente, y opto por entender o encontrar ese valor central de mis datos ordenados. ¿Ok? Se trabaja similar a las pruebas que conocemos en la estadística paramétrica en el sentido de, por ejemplo, cuando planteo una hipótesis nula, sigo aquella regla de que la hipótesis nula es la que lleva al igual, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero estudiar que la mediana de mi población es igual a un valor específico, del cual tal vez yo tengo sospecha y por eso lo planteo como hipótesis, y inmediatamente es una prueba de dos colas, es decir, planteo un diferente en la hipótesis alternativa a ese valor, ¿verdad? Que esa sería mi hipótesis alterna. Si no es igual, es diferente. También son plausibles las hipótesis alternativas con mayor o menor. Entonces, es decir, cambiarse de dos colas, que es esta alternativa que está aquí reflejada en el ejemplo, a que la alterna sea mayor que un valor y hablamos de una prueba de una cola, o menor que un valor y hablamos de una prueba de una cola nuevamente. Sus principales supuestos son que existe independencia de los datos, que el nivel de medición sea al menos ordinal y que la mediana está bien definida. Esos son sus supuestos. Recuerden que se dijo, no es que esté libre de supuestos de manera absoluta. Existen supuestos, pero son más flexibles. Parte de las características al contrastar la estadística paramétrica con la no paramétrica. Y básicamente es la alternativa no paramétrica a las pruebas de hipótesis sobre tendencia central, ¿ok? Como por ejemplo una media. Entonces, una alternativa cuando voy a plantear una hipótesis, pero no con una tendencia central como una media o promedio, sino con una mediana, que la mediana no tenía por qué estar en el centro de los datos necesariamente cuando yo los datos los ordeno, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Sí. O sea, va por cantidad de repeticiones o frecuencias y entonces yo voy a tomar el dato central de los datos ordenados, pero eso no significa que es el valor central de todo el rango de datos que tengo, ¿verdad? Esas distinciones se toman en consideración. Y entonces, para entenderlo, este tipo de prueba, que es la prueba de signo, nos regalan un ejemplo. Vamos a tomar el ejemplo para realizarlo aquí en R, ¿verdad? Entonces vamos a plantear su solución, la vamos a estudiar aquí en R. Este archivo de la presentación ya yo se los cargué y este archivo de R estamos compartiendo ya también se los cargué para quienes lo quieren descargar y seguirlo en vivo. Entonces, inicialmente, recordemos, el entorno R tiene estas cuatro ventanas. La ventana superior izquierda es la ventana en la cual yo voy a trabajar mi código con el cual voy generando. Y también dijimos en la clase anterior, pues es preferencia de este profesor, pero pueden ustedes también tomarlo así, trabajar con lo que se llama el archivo en R de tipo R Markdown. Y esto implica el uso de estos cuadritos en gris, que también son llamados chunks, ¿verdad? Son llamados chunks. Entonces uso este primer chunk para la generación o la instalación de librerías que voy a utilizar en el proyecto. En realidad, por ejemplo, esta librería USD es una librería que utilizamos en los ejercicios de la semana anterior y no necesariamente lo voy a usar en los ejercicios de esta semana. Pero yo ya les comentaba de previo la semana anterior, por ejemplo, el primer chunk, que es un chunk de librerías, a nadie le dará un daño si, por ejemplo, me acostumbro a los ejercicios de ahora, semana 6, el primer chunk, que es de librerías, es un chunk copiado de los ejercicios de la semana 5 donde tenía ahí las librerías y voy utilizando esa carga de librerías en todos los trabajos que voy realizando a lo largo del semestre. Entonces, es por eso que aparece, de hecho, idéntica al de la semana pasada. Si hubiera que agregar alguna, lo vamos a ir detallando y yo podría haberla agregado aquí también. Eso es una opción.
Siempre, de hecho, de preferencia, las agrego al inicio. Entonces, primer chunk, llamado de librerías. A mí me las llama sin ningún problema porque ya tengo instalados todos los paquetes. Si no tengo instalado alguno, entonces herramientas, instalar paquete y aquí escribo el nombre de esa librería que quiero instalar. Siempre dejen marcado este botón de instalar dependencias y lo instalan. Bien, no es mi caso. Entonces vamos al ejemplo uno. El enunciado del ejemplo uno nos indica lo siguiente. Se desea comprobar que la resistencia al corte de 20 motores seleccionados al azar sea de 2000 PSI con 95% de confianza. Una posible solución en este ejemplo. Vamos a ver si algo estoy dejando del enunciado. Creo que estas notas que vamos a repasarlas. Dice, nota, todos los ejercicios serán resueltos de forma manual, pero también pueden resolverse en software estadístico. Bueno, el camino que yo les estoy mostrando es el de la resolución en el software estadístico, específicamente R. Y los datos no provienen de una población normal, o por lo menos no se puede asumir que vienen de una población normal. Y también no se sabe de la ciencia cierta si provienen de una población que cumpla con el teorema límite central o no se puede asumir que cumplen esos datos con el teorema límite central. Y por lo tanto, el camino que nos queda, o sea, nos han encerrado, es al camino de utilización de una prueba no paramétrica. Y ese es el camino apropiado. Y bueno, estamos estudiando el tipo de prueba no paramétrica específico de prueba de signo. Para ello se le proveen 20 observaciones, que son esas 20 observaciones que están ahí. En el caso de esta materia, bueno, pues aquí está de la resolución manual, perdón, aquí están los datos de esta tabla, yo los puedo copiar en Excel uno por uno, ¿verdad? También puedo optar porque, eh, vamos a ver, sí, en este no tiene los datos, no se señala un Excel donde está la información transcrita. Pero bueno, vamos a trabajar con estos, copiándolos en un Excel para poderlos hacer a mano en Excel. En el R, ese Excel ya yo lo hice y entonces aquí llego mira, me falta subirles ese Excel al aula. Ya se los voy a subir. Entonces yo importo ese Excel, ¿verdad? Si no, no les va a servir el código sin ese Excel. Voy a subírselos de una vez. El Excel de los ejercicios. Son los datos de estos ejercicios de la semana 6. Entonces les cargo aquí de una vez ese Excel, este que está aquí. Segundo, vamos a ver qué pasa. No conectado con el servidor, dice. Ah, ya sé que es. Siempre me da un error si tengo el Excel abierto y aquí lo tengo abierto para mostrarles la forma manual ahí calculada. Este, ya lo cerré, ya lo voy a cargar de nuevo. Entonces, datos semana 6. Ujú. Listo, ya los tienen a disposición por si quieren ir siguiendo el ejercicio en sus computadoras y en R o abriendo el Excel propiamente. Ok. Entonces, cargamos los datos del ejemplo uno que son esos 20 datos. No hay magia aquí, es estos 20 datos. Vean que va uno 2 3 10 11 12 20. Entonces, estos 20 datos están copiados en un Excel en dos columnas, desde el uno hasta el 20. Eso es lo que hay en ese Excel para este ejercicio. Y eso es lo que estoy importando aquí. De hecho, lo podemos validar en el entorno, ¿verdad? Vean que ya una vez que importé los datos en el entorno aparece que existe una información y esta información es un archivo que tiene una columna que se llama observación, es numérica y viene los valores uno 2 3 4 5 6 y de hecho sería hasta 20 porque hay 20 observaciones. Y la segunda columna o variable es una que se llama resistencia, que es de tipo carácter y tiene estos datos almacenados.
Ojo aquí porque el tipo carácter no es un tipo de dato con el cual yo pueda usar ni estadística paramétrica ni no paramétrica. O sea, es un carácter. Es como decir la palabra, cualquier palabra, ¿verdad? Entonces, no va a ser estadística, no lo está reconociendo como un número. Y eso es lo que se aclara aquí. Hay una información, se está observando en este entorno que hay una información que es resistencia que no está siendo reconocida como un número y por lo tanto necesito cambiar esta situación. Vean que aquí está carácter, así que voy a aplicar este código y inmediatamente vean lo que pasó en el entorno. Resistencia ahora sí es numérica y aquí están los valores almacenados. Aunque a priori yo no veo los dos decimales que existían, ahí el R los tiene contenidos esos dos decimales. Así que esa información existió. ¿Qué código apliqué? Bueno, un código de R as.double en el cual esta función as.double lo que hace es decir, toda la información que le estoy pidiendo aquí, que es data ejemplo uno, que es el objeto que yo creé o importé, data ejemplo uno, aquí está. Específicamente la columna resistencia, aplique la función asDouble. Double es un tipo de dato que incluye los decimales, es numérico e incluye los decimales. Entonces transforme con asDouble esa columna y guárdela en un objeto que se llama, miren, data ejemplos -01, o sea, el mismo objeto, y en la columna resistencia. Entonces, no estoy creando una columna tercera adicional, sino que estoy diciendo, reescribamos la columna data ejemplo 01 resistencia, pero ahora con este tipo de dato. Y eso se refleja aquí en el entorno. Una vez dado el código, vemos que data ejemplo 01 sigue teniendo dos columnas o dos variables y resistencia pasó a ser numérica. Entonces ahí ya trabajé o manipulé mis datos, mi información, para que podamos seguir con todos los procesos del ejemplo, pero para que esa columna ahora contenga información numérica ante R, que es lo que yo ocupaba. En realidad, el algoritmo que estudiamos la semana pasada con las pruebas de bondad de ajuste es un algoritmo muy útil y que sigue siendo válido. Podemos seguirlo planteando así para resolver en esta parte de la estadística no paramétrica. Y cuando yo le sumo esa parte de la rutina gráfica que veíamos en el algoritmo de la semana pasada, también me va a dar mucho mayor contexto de qué estoy haciendo. Entonces, en la resolución de los ejercicios manual del profesor, que está en Excel, ¿ok? Bueno, este es un Excel de los datos, nada más. Hay uno de resolución de parte del profesor. Vamos a ver. Ahorita lo descargamos. Ahí va a aparecer en la presentación. Es que solo el ejemplo uno no venía. Este, ahí vamos a ver que no necesariamente hay una parte de rutina gráfica que se esté planteando en la resolución. ¿Ok? No hace ningún daño que lo hagamos, ¿verdad? Entonces, tal y como hicimos la semana pasada, vamos a crear un histograma de la información. El código, bueno, en un ggplot para poderle hacer mayor manipulación, como la colocación de títulos en el eje X, el eje Y, el título del gráfico principal, controlar el color, tanto del relleno como de la línea, de cada una de las barras. Entonces, voy a poner este código, ¿verdad? En el cual estoy poniendo, tome la información del data ejemplo 01. Específicamente quiero ver un histograma de la resistencia, de la columna que se llama resistencia. Y el resto es una configuración, ¿verdad? De cómo quiero ver ese gráfico visualmente. Y este es mi resultado. Entonces, aunque esto no está en la resolución de problemas de la estadística no paramétrica, no tiene ningún problema, más bien nos suma para poder entender el contexto de lo que estamos resolviendo. Recuerden que nosotros estamos en un problema en el que planteamos que queríamos conocer si la mediana de los datos que conservamos es igual a este valor, 2000 PSI. Vean aquí dónde está el valor. De hecho, nótese que hay barras antes del 2000, estas dos barras, y hay barras después del 2000.
no necesariamente hay barras en el 2000. ¿Ok? Listo. Bueno, esto es una rutina gráfica, un histograma de mi información. Pero vamos a lo que nos interesa en este caso, que es la prueba de signo, que es la que estamos aprendiendo. La hipótesis la planteamos, perdón, me la salté, las voy a leer. Hipótesis nula es la mediana de la resistencia al corte de 20 motores seleccionados al azar es de 2000 PSI. Recuerden que esta lleva la forma del igual, ¿verdad? Entonces, que la mediana es igual a 2000 PSI básicamente. Y por supuesto, entonces la alternativa es que no es igual, ¿verdad? Que no es igual a esos 2000 PSI, es mi hipótesis alternativa. Ok, em, voy a la prueba formal. Recuerden que en esta parte, si nos hablan de prueba de signos, entonces voy a tratar de lograr un paquete en R para apoyarme hacia esa prueba de signos, ¿verdad? En este caso concreto, si hay un paquete o una función, mejor dicho, que es esta, binom.test, ¿ok? En esta binom.test yo voy a obtener una prueba de una distribución binomial y básicamente es lo que ocupo para hacer mi prueba de signo. Yo voy a necesitar dentro de los argumentos de binom.test varias cosas. Una es, por ejemplo, la cantidad de datos positivos, la cantidad total de datos, el valor P y la alternativa que se refiere a si voy a plantear una prueba que estoy realizando en una hipótesis nula de una cola o de dos colas. Recuerden que les decía, plantear un igual o un diferente, como lo estamos haciendo en esta alternativa, aquí un igual y en esta un diferente, implica que estamos hablando de una prueba de dos colas, ¿verdad? Entonces configuro mi binom.test con un two-side, ¿ok? Entonces, este conteo de cuántos son positivos y cuánto es en total es un conteo que debo realizar yo de mis datos, ¿ok? Y se refiere a venir a contar, claro, como aquí son 20, hasta desde la rutina gráfica podríamos contarlos, pero si fueran 1000 datos ya no sería tan sencillo. Recuerde que tengo 20 datos y yo quiero plantearme cuáles datos son mayores que 2000 y cuáles datos son menores que 2000 o incluso mi pregunta de estudio es si la mediana de mis datos está en 2000. Entonces, cuando yo me planteo que como estoy estudiando es la mediana, no el promedio, ¿verdad? Entonces recuerden que la mediana es esa que parte en la pura mitad, cae en la pura mitad de su rango de datos. Si 2000 es su mediana, que es lo que estamos probando, para acá deberían haber igual cantidad de datos que hacia el otro lado, ¿no? Eso es prácticamente algo consecuente de que la mediana esté aquí en ese valor concreto que estamos diciendo. Vean que porque aquí yo estoy representando en el histograma una frecuencia absoluta, yo puedo conocer a un conteo manual desde la rutina gráfica que existen un total de en esta barra dos datos y en esta otra barra cuatro datos, es decir, seis datos que dan menores a 2000. Y como son 20, entonces debe dar 14 al otro lado. Vamos a contarlos. 2 y 4 son 6. Y 3 son 9. Y 3 más son 12. Y 2 son 14. 14 y 6 suman 20. ¿Ok? Entonces tengo 14 datos por encima de 2000 y tengo 6 datos por debajo de 2000. No me suena a que la mediana esté ahí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir probando. Eh, Vean que planteamos crear un objeto positivos, usamos una función de R que es una suma, como la suma de Excel, ¿verdad? Sum, y
le planteo lo siguiente, sume todos aquellos datos de la columna resistencia que sean mayores a 2000, porque recuerden que en la columna de resistencia tengo los valores efectivamente de resistencia. Y por lógica, ¿verdad? Lo que no esté mayor a 2000, pues no será que considero positivo, sino lo que considero negativo, pero no estoy creando ningún objeto negativo. Y también ocupo el total de datos. El total de datos ya sabemos que es 20, pero digamos que para enseñar una función más, que es esta, length, o sea, longitud, el total de datos, calcúlelo con la función length de data ejemplo uno resistencia, o sea, el total de datos que hay concentrados en la columna resistencia del data ejemplo 01. Y eso es parte de los argumentos de esta prueba binom.test que voy a hacer. El resultado de mi prueba binom.test lo voy a guardar en un objeto en R que se llama prueba signo, prueba guión bajo signo. Y aquí el último paso que voy a pedir es que me muestre el resultado de esta prueba, o sea, el resultado de mi prueba guión bajo signo. La muestro y aquí tengo los resultados de la prueba. Ok, son las 2:30. Tomémonos unos 10 minutos de descanso para que puedan tomar agua, ir al baño, estirar y ya seguimos. De todos modos, hoy la clase va a ser, no se va a extender hasta las 3:30, entonces pues tomémonos unos 10 minutos y ya volvemos.
7, 6, 5. Bueno, listo, volvemos. Entonces, vamos a ver. Ok, habíamos hecho la prueba y vamos a ver y a interpretar el resultado. Entonces, en este caso, vamos a ver, dice que de la prueba obtenemos la siguiente información. Voy a ampliarla para que se vea lo más natural que arroja R. En este caso nos dice que acabamos de realizar una prueba binomial exacta, donde los datos que se introducen en la prueba son una cantidad de datos que llamamos positivos y también una cantidad que llamamos n-total, que son los dos datos que determinamos y con los cuales eran parte de los argumentos para la prueba. Como lo que estamos ahí determinando es una cantidad de positivos, se ha generado una cantidad de 14 datos positivos de un total de 20 datos o un total de intentos igual a 20, que es el que corresponde aquí o nos señala por acá. Y con un valor de p-value obtenido de la prueba, que recuerden que este es un dato importante, una vez que hacemos una prueba de cualquier tipo, paramétrica o no paramétrica, que en este caso corresponde a un valor de 0.1153. Ese es el valor que estamos obteniendo de p-value para el resultado de esta prueba, 0.1153. Así las cosas, según la hipótesis que nos hemos planteado, entonces, como el valor de p-value corresponde a 0.1153, no hay suficiente evidencia estadística para rechazar nuestra hipótesis nula. Este resultado más lo observado en el histograma nos lleva a expresar la siguiente conclusión. Con un nivel de confianza del 95%, obteniendo un p-value de 0.1153, no existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluye que la mediana de la resistencia al corte de los motores evaluados es de 2000 psi. ¿Se acuerdan que en el histograma vimos 6 a un lado, 14 a un lado, y eso es parte del resultado que estábamos obteniendo? No necesariamente se descarta que la mediana de la población sea igual a 2000 PSI. No tengo suficiente evidencia, a pesar de que ahí yo veo que hay unos datos hacia un lado y otros hacia el otro, y no necesariamente son 6 y 6 o 12 y 12, bueno, en este caso 10 y 10, a pesar de que no exactamente veo ese 10 y 10, la conclusión a la que llego es que no rechace que la mediana de la población sea 2000 o tenga un valor de 2000 PSI. O sea, no tengo suficiente data para poder descartar el sí o el no de esos 2000, ¿verdad? Entonces, más bien, debo concluir que en la población hay probabilidades, con un 95% de confianza, de que la mediana de esa población sea el valor 2000 que planteé en la hipótesis. Si yo quiero mayor precisión, mayor potencia, uno de los caminos probablemente necesarios pueda ser ampliar mi muestra, ¿verdad? Porque vean que esta conclusión pues no me permite llegar a definir, digamos, a pesar de que hay un 95% de confianza, s- que mi mediana sea exactamente ese valor, pero tampoco lo puedo descartar. Y así es como realizo este procedimiento. Ahora vamos a ver oh, esta resolución. Creo que, vamos a ver, si antes de los problemas había un lugar donde decía Excel y ustedes lo descargan en la presentación. Déjenme ver dónde está. Creo que es este. Y quiero hasta el ejemplo 3. Ajá, aquí está el Excel del profesor, donde está solucionado, ¿verdad? Este problema de manera manual, ya no con R, por ejemplo, con un software estadístico especializado, sino con Excel. Entonces, es importante también que le echemos un ojo a esto. Vean ustedes,
está la información de las 20 observaciones enlistada en una de las columnas. Por supuesto, entonces los valores de cada una de las 20 observaciones es lo que acompaña a cada observación. Y nótese que para calcular esa cantidad de positivos y negativos hay un procedimiento manual, en este caso, que es lo que evitamos a través de aquel par de líneas en R, digamos, una busca los positivos, otra determina el total de datos y eso es lo que ingreso en la prueba, ¿verdad? Del binom test. Como podemos ver, aquí está básicamente lo mismo, ¿verdad? Hay una dist.binom.n, o sea, una función en Excel para determinar por una prueba binomial, como la que hemos hecho en R, ¿verdad? El valor del p-value. Y hay argumentos en esa función que, como podemos ver, son estos que están acá, que corresponde, o sea, el formato es parecido a lo de R, ¿verdad? Pero nótese que para determinar esa cantidad de positivos y negativos, vean ustedes, es un procedimiento manual en el cual yo voy determinando si un dato es positivo o es negativo y luego hago el contar positivos o contar negativos, ¿verdad? A través de esas funciones de apoyo de contar punto sí. Entonces, contar este rango si aparece el signo negativo o contar en ese rango si aparece el signo negativo. Igualmente, 14 más 6 son 20 datos, lo mismo que hemos obtenido en R. Todo es cuestión de gustos, ustedes sabrán cómo lo trabajan, ¿verdad? Pero definitivamente que en el lado R, con un par de líneas resolvimos y aquí hay que plantear todos estos procedimientos para determinar si el signo es negativo, como el valor de interés es 2000, entonces al valor observado yo le voy a restar 2000, básicamente, que es H3, que es este dato de aquí, H3 2000. Entonces a todos esta columna diferencial la construyo restando al valor observado los 2000 que estoy planteando en mi hipótesis. Algunos darán positivos, algunos darán negativos. Cuento y planteo la prueba binomial para entonces determinar mi valor P, que en ambos casos 0.1153 y en ambos casos llego a la misma conclusión. Ah, otra cosa importante, tanto aquí en la presentación como en el Excel que les acabo de mostrar, nótese que no se ha generado una rutina gráfica, pero nótese que tampoco es que sea prohibido generarla y puede ser que eso me amplíe, ¿verdad? En el análisis que yo estoy realizando. Así que el mismo algoritmo que aprendimos para el tema anterior es un algoritmo válido para este tema también. Ese es el ejercicio uno y luego saltaremos al ejercicio 2. Vamos a ver, no sé si en este ejercicio, bueno, ejemplo uno que acabamos de estudiar, ustedes tienen alguna duda que quisieran expresar o ha quedado claro. Ok, bueno, y para dejarlos ir rapidito, entonces veamos este ejemplo 2 y aquí nos detendremos hoy. Continuamos con la presentación el próximo jueves. El ejemplo 2 es un ejemplo similar, pero en este caso hay una característica distinta a la anterior en el sentido de que hay una data pareada. ¿Qué es esto? Bueno, veamos el contexto. Se instalan dos tipos de dispositivos de medición en el sistema electrónico de inyección de combustible de 12 automóviles. Entonces veamos que hay en la data que nos están dando un total de 12 vehículos aquí enlistados del 1 al 12 y en el vehículo uno hice pruebas usando el dispositivo tipo uno y también hice pruebas usando el dispositivo tipo 2. Y cuando usé el dispositivo tipo uno obtuve un resultado, cuando usé el dispositivo tipo 2 obtuve otro resultado. Y así en cada automóvil. Se desea determinar si existe diferencia en los datos de rendimiento entre dispositivos. Use un nivel de significancia de 0.05. Aquí podríamos hacer de nuevo buscar, ¿verdad? A ver si hay distribución normal de los datos o no, o qué tipo de distribución sigue. Pero estamos estudiando la prueba no paramétrica y sabemos que no importa el tipo de distribución, la podemos aplicar. Así que vamos a resolverlo a partir de la prueba no paramétrica y utilizando el mismo algoritmo que hemos utilizado
en el ejercicio, en el ejemplo, perdón, 0,1, pero teniendo el cuidado de cambiar los datos y el contexto, adaptándolo para el ejemplo 2. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, solo hemos estudiado prueba de signo hasta este momento. Lo resolveremos también con una prueba de signo, pero como ustedes pueden ver, a diferencia del ejercicio anterior, aquí hay dos columnas que me entregan información en lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, aquí está el enunciado, que es el mismo que acabamos de leer, y vamos a ver entonces una posible solución. El primer paso es incorporar. De nuevo aquí me está generando un error porque tengo abierto el Excel. Incorporar los datos que me interesan del Excel, en este caso están en la hoja que se llama ejemplo-02, incorporarlos a un objeto que se llama data ejemplo-02 en R. Ahora veamos cómo en el ambiente de R tengo el ya borré, ¿verdad? Porque usé esta función que está aquí, rm list, ls y vacíos los paréntesis, entonces me ayuda a borrar lo que existía en el ambiente, entonces ya lo borré en el entorno y ahora seguido de eso importé un nuevo objeto que es data ejemplo-02 y eso es lo que ahora se tiene dentro de R. Y podemos revisar cómo aquí tenemos una columna que se llama automóvil que va del 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el 12 porque hay 12 observaciones. Y hay otra columna que se llama D1 y otra columna que se llama D2. Y también observo que todo está en tipo de dato numérico. Es decir, ya no requiero, por ejemplo, lo que hice en el ejemplo 01, que era transformar de carácter a número. En este caso no, todo ya es número. Planteo hipótesis siguiendo el algoritmo, entonces la nula es que no existe diferencia estadísticamente significativa en la mediana del rendimiento para cada uno de los dos tipos de dispositivos probados en los automóviles. Yo tengo dos datas de cada uno de los dispositivos, entonces voy a plantear que no existe, o sea, que son iguales. Ojo que no es la media, es la mediana, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y la alternativa es que sí existe diferencia estadísticamente significativa en la mediana del rendimiento para cada uno de los dos tipos de dispositivos probados en los automóviles. De nuevo, una prueba de dos colas en este caso. Rutina gráfica. Bueno, recuerden, es un paso que no está en la solución a mano, pero que podemos crear relativas sencillez, digamos, en R. En este caso, el código lo he modificado para que se pueda visualizar en un solo gráfico el histograma, tanto para los datos del dispositivo D1 en color celeste como los datos del dispositivo D2 en color naranja y ambos a igual eh, ahí a la par, o sea que parta una barra completa en dos barras y una la distribuye a uno de los datos y la otra al otro de los datos. Entonces podemos visualizar como casi en muchos de de los ejemplos son prácticamente iguales. 1, 2 y 3 de las barras coinciden idénticos los datos de D1 con D2, pero sí hay otras que se ven un poquito diferentes, tanto que en la última solo vemos D2 y ahí no existe D1 y hay algunas otras leves variaciones en otros puntos. Esta es la data. Recuerden que queríamos saber si las medianas son iguales. Las rutinas gráficas nunca nos entregan la respuesta con un nivel de seguridad, pero nos permiten visualizar qué es lo que tenemos. Entonces, aquí, bueno, realmente hablar de que con visualizar esto ya entiendo si la mediana de uno y de otro son iguales, sería mentir, ¿verdad? Pero sí, podemos ver que la distribución de datos, bueno, por lo menos andan en un rango, aunque no igual, semejante, ¿verdad? Aquí estos sí inician en el mismo y luego este sí termina, se extiende un poco más en cuanto a los valores de rendimiento, el otro no tanto. Y vamos a la prueba formal, que de nuevo sería una prueba de signos. En este caso, la diferencia que me quiero plantear es entre la mediana de un conjunto de datos del D2 y la mediana del conjunto de datos del D1. Entonces, voy a tomar los valores
entre D1 y D2, tal y como están en la información que me entregaron, y los voy a restar. Y voy a obtener en R un objeto llamado diferencia. Esa es la diferencia entre el dato de la columna D1 y el dato de la columna D2. Ahorita lo visualizamos en la resolución manual para que veamos cómo existe eso, cómo se crea. Y aquí R lo genera al darle, al correr ese chunk, y entonces tenemos ahora un objeto en R que es un vector, un vector de valores con información de tipo numérica, porque además fue la resta de dos columnas numéricas, donde hay datos desde el 1 hasta el 12, o sea, 12 observaciones, y están los valores que fuimos obteniendo de cada resta. O sea, del primer automóvil, la diferencia entre D1 menos D2 es 0,8. Del segundo automóvil, la diferencia entre D1 menos D2 es menos 0,6. Y así sucesivamente. Ahora, nuevamente estoy obteniendo unos valores positivos y otros negativos. Así que vuelvo a crear un objeto para los positivos, en este caso R-positivo, que va a ser la suma de todos aquellos datos que están almacenados en diferencia que fueron mayores a cero. ¿Ok? Y básicamente eso es lo que incorpora aquí. Esta parte del código es interesante tenerla, aunque no es útil en este ejemplo, porque es una parte de código en el cual si hubiera en alguna de las columnas de uno o de dos un- una falta de información, un no aplica, entonces en el nuevo vector que estoy creando, elimino esos no aplica a partir de esa parte del código. Ya se había comprobado la información y se sabe que hay información y por eso al final no hay nada eliminado, digamos. Entonces estos positivos, eh, eh, podríamos omitir esto en el código, pero bueno, está presentado para que se pueda ir entendiendo qué significa eso y en algunos casos es útil dentro de la depuración de la información. Y finalmente planteo la prueba con otra vez lo mismo, el binom test, la función binom test. Ahora voy a plantear el x como r positivo, que es el objeto que creé para r positivo, y nótese cómo acá, en vez de haber creado lo mismo que en la línea del ejercicio anterior, digamos, donde decía algo para básicamente contar el total de datos, aquí manualmente decidí ponerle el total de datos que son 12, ¿verdad? 12 vehículos. Y bueno, imprima los resultados de la prueba, que los vamos a ver acá. Básicamente tenemos algo muy semejante al ejercicio anterior. La data que incluimos fueron R positivo, la cantidad de positivos, y hubieron 12 datos en total. La cantidad de éxitos o positivos, que es en este caso el criterio, ¿verdad? Es 8. O sea, hubieron 8 datos en los cuales la diferencia entre D1 menos D2 dio positiva para un total de 12 pruebas o 12 datos. Y esto nos entrega un valor final de p-value, que es el que estamos interesados, de 0,3877. Nótese que ese valor de p-value, 0,3877, como estamos estudiando un nivel de confianza del 95%, me genera entonces una conclusión en la cual puedo afirmar que con un nivel de confianza del 95%, no existe evidencia estadísticamente suficiente o estadística suficiente, perdón, para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluye que no existe diferencia estadísticamente significativa en la mediana del rendimiento para los dos tipos de dispositivos probados. O sea, si pruebo el dispositivo uno o si uso el dispositivo 2, la mediana de la información de ambos casos es estadísticamente eh, igual al nivel de confianza del 95% o no diferente, ¿verdad? Entonces, no rechazamos nuestra hipótesis nula. Y así concluimos este ejercicio 2 que al final utilizamos la misma prueba, la única que hemos visto hoy, que es la prueba, bueno, aquí binomial y se llama prueba de signo, porque está basada en esos signos positivos y negativos. En cuanto a la solución manual, vamos a visualizarla por acá.
Otra vez perdí el Excel. Ah, ya me acordé, es que se abrió aquí en web. Eso fue. El ejemplo 2 está aquí en esta otra página, ¿ok? La manera de realizarlo manual es prácticamente idéntica que la anterior, nada más que la resta ahora no es por un valor fijo como 2000, sino que es entre los valores de cada una de las columnas. Entonces esta diferencia está calculada como C3 menos D2, este menos este, y ese orden lo respeto en todos los casos o todas las filas, y esto me hace ver que en algunos casos tengo valor positivo o valor negativo. Cuento los valores positivos, nótese que da 8, igual que el 8 que acabamos de obtener en la prueba de R, entonces eso hace que hayan 4 negativos para que haya un total de 12 datos, y finalmente con la función de programada de esta manera de distribución.bin.n, binom.n, y con sus argumentos en el debido orden, que es este que corresponde acá, obtengo el valor de 0.3877, que es el valor de p-value, que es el mismo valor que estamos obteniendo a través de la prueba en R y por lo tanto permite llegar a absolutamente la misma conclusión a la cual hemos llegado en la solución en R. Este ejemplo en la presentación sigue hasta la diapositiva 18. Entonces aquí está la conclusión. No hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que los dos dispositivos de medición son iguales. O sea, debo afirmar con un 95, debo indicar con un 95% de confianza que las medianas de la información de estos dos dispositivos no son estadísticamente distintos. Em, y bueno, de momento podemos llegar hasta aquí. Para que este tema de la prueba de rango con signo de Wilkinson sea el tema con el cual arrancamos el próximo jueves, si Dios lo permite. Esta semana no habrá asignación de tarea y no habrá ninguna evaluación por estar en semana 1. Vean que según cronograma, una vez más, tendremos una prueba la próxima semana, en semana 7, que es la prueba sobre el tema de la semana anterior. Básicamente que estos serían los temas. Muchas gracias por participar y bueno, en el caso de Daniel, si tiene tiempo, nos podemos quedar de una vez para ver lo que hablamos al inicio. Dejar de grabar por acá.